haberlo leído, pues cada nueva generación en estos tiempos va teniendo más conocimiento. El plan Marshall para reconstruir Europa. Me recuerdo ahora que lo menciono, que la primera vez que vino a Argentina había una reunión de la OEA y yo planteo un plan Marshall para América Latina y digo 20.000 millones de dólares. Mire, yo era ya marxista, leninista, extremista cuando vine aquí, ¿sabes? Pero no le voy a decir a ellos cuál era lo más íntimo del pensamiento. Habíamos dicho lo suficiente para saber que íbamos a hacer una revolución con reforma agraria y una revolución radical. Pero aquí, Roboton creo que se llamaba. Puede haber sido un robot, como tanto. Pero Roboton se llamaba el representante de Estados Unidos, hasta quiso hablar conmigo. Estaba, creo que se llamaba Frondizi, sería Frondizi. ¿Quién era el que estaba en el año 59? Ustedes lo deben saber. Y el hombre por un hotel, por ahí andaba buscando a la gente. Veían uno que venía de allá, un guerrillero que venía de allá en una revolución que tal vez por casualidad creerían ellos triunfó. Y entonces hasta hablaron conmigo. Pero yo le disparé en una reunión los 20.000 millones que tenían que darlo para desarrollar América Latina. Al menos había ideas revolucionarias, por supuesto, y sólidas ideas revolucionarias, pero experiencia había muy poca. Ese fue el instinto que dije aquí, lo que hay que plantear. Estuve allí en Uruguay, estuve primero en Brasil, esa vez y bastante temprano. Paré después en Uruguay, me recibieron muy bien. Bueno, en Brasil bien, mucho mejor todavía. Y no quiero ofender a nadie, mucho menos, le tengo gran cariño y mucha simpatía a los brasileños. En Uruguay, qué tremenda movilización. Y aquí en Argentina me llevaron por la orilla del río, comí unos chorizos por allí, pero en fin. Pero bueno, tenía unos parientes aquí, un hermano de mi padre, estaba radicado aquí, él y su familia, y todavía hay allí, aquí supervivientes en Buenos Aires, de aquellos, de los descendientes del hermano de mi padre. Hablé con ellos, pero a lo que voy, hice una proposición de 20.000 millones. No, eso tuvo también después, dejó su huella. Todavía no habíamos hecho la reforma agraria. Fue antes del mes de mayo. Vine aquí a Argentina esa vez, porque había una reunión. ¿Qué diferencia? Han pasado años, pero qué diferencia tremenda entre la reunión de aquella vez que yo estoy recordando ahora y la reunión de hoy. Vean qué hermoso es poder medir, qué alentador es poder medir de aquella reunión de la OEA y esta reunión de hoy. Añado otra cosa. América Latina debía como 8 o 10.000 millones de dólares. Claro, dólares que valían. Todavía valían la onza Troy de oro por 35 dólares. Conservaban su valor. Aquellos tenían una montaña de oro. Reunieron todo el oro del mundo durante la guerra. Exportando alimentos, exportando armas, exportando todo. Tuvieron dinero para el presupuesto de guerra. Fue una guerra por parte de Estados Unidos, dirigida entonces por Roosevelt, a quien siempre consideré un gran estadista, un estadista capitalista, pero inteligente, no era un imbécil de eso, cometiendo errores. Tenía además un hombre que era inválido, andaba en una silla de ruedas, una voz cálida. El país lo recuerda porque teníamos todavía la enmienda Pla. Él promovió, no es que la regalara, es que hubo una revolución en aquellos años de la crisis, tremenda revolución que llevó a cabo nuestro pueblo, demostró su combatividad a pesar de que era un país intervenido, o donde había una cláusula constitucional traicionera porque la impusieron después de la guerra,
de la última guerra de independencia, en la cual intervinieron, entonces pusieron una enmienda a playo, siempre tienen una enmienda, y de esto, hace más de 100 años, le daba derecho a intervenir. Vaya, eran tiempos mejores que esto, porque cuando intervenían es porque había una enmienda a plazo. Pero, ¿qué enmienda a plazo existía en Haití, Santo Domingo, Nicaragua, México y todos los demás países en que han estado interviniendo los Estados Unidos en virtud de su poder y de su fuerza? Pero Roosevelt quita la enmienda, sigue una política keynesiana, había millones de desempleados, y siguiendo aquella política keynesiana que no pudo aplicarse después de la Segunda Guerra, logró sacar a Estados Unidos de la crisis, construyendo presas, obras públicas de todo tipo, en fin, introduciendo dinero en los bolsillos de las personas para sacar al país de una crisis de superproducción, en que, como toda esa crisis del capitalismo de la cual no puede escapar, condujo esa vez a una situación catastrófica. Realmente, si este caballerito que está ahora ahí, y no quiero hablar mal de nadie, porque no quiero faltar a la decencia en esta ilustre reunión, si este caballerito fuera, se acaba el imperialismo más rápido de lo que preconizaba Hugo Chávez. Él hablaba que en este siglo se acababa. ¿Quiere que le diga la verdad? Que yo pensaba. Algunos dirán, eso debe ser una frase más para que se la lleve el viento. Yo no pensaba así. Yo pensaba que él estaba siendo demasiado generoso. Hablar de que el imperialismo se acaba en este siglo puede dar la idea de que va a tardar casi 100 años. El imperialismo no dura 100 años. El imperialismo no dura 80 años. El imperialismo no dura 70 ni 60. Y si ustedes quisieran ser muy generosos, podrían afirmar que el imperialismo no dura más de 50 años. Y puede ser que menos, y esto no es una corazonada, un blog, porque usted está haciendo alarde. Busquen las matemáticas, hagan los cálculos. Yo traté de explicar algunas cosas de las que estaban ocurriendo. Y en este momento el mundo está en una terrible crisis, como creo que realmente no hubo ninguna otra en la historia. Por eso, escuchando a Chávez, yo pensaba que había que añadir algo más. Pero bien, antes de llegar a esa adición, a lo que voy a añadir en 2 palabras, yo le estaba explicando a ustedes lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con la gran crisis. Se salvó, pero todavía, esa duró un montón de años, se estalla en el 32, después de la crisis de Nueva York, que esa fue en el 29, cuando todas las acciones se vinieron abajo. Y eso puede ocurrir. Ellos se dedicaron a inventar cosas para que eso no ocurriera, para ver cómo la sociedad insostenible y moribunda encontraba remedio. Por aquellos tiempos apareció la penicilina contra las bacterias. Ellos inventaron un montón de medidas para evitar que se repitiera la crisis bancaria del 29 y cuyos efectos duraron mucho tiempo. Y el país más golpeado fue Estados Unidos, sin duda. Coincidió porque debido al desempleo y a esa situación difícil, el Partido Republicano, defensor número 1 del aislacionismo que sobrevino después de la Primera Guerra Mundial,
eran los republicanos. Se produce un triunfo demócrata, con un hombre que tenía capacidad, no hay la menor duda, ese hombre que mencionaba. Y empieza también a luchar. En aquella época, las dos potencias imperialistas y colonialistas más grandes eran Gran Bretaña y Francia. La guerra en Europa era por el reparto de las colonias, y ya eso lo había previsto Lenin en su famoso libro que todo el mundo se lo ha leído, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Yo me recuerdo siendo estudiante en la universidad, leí ese libro y me enseñó mucho, porque me enseñó mucho sobre el Estado, el papel el papel del Estado, el papel del imperialismo. Marx no había tenido tiempo de escribir porque no estaban las circunstancias. Usted no puede escribir de algo que no existe. Lenin habla de ese fenómeno. Cosa curiosa, Martí, siendo reportero o corresponsal de un periódico argentino, escribió sobre un intento de Alca a fines del siglo XIX, exactamente los mismos argumentos que se pueden utilizar hoy para oponerse al Alca. Es increíble. Cuando Cuba no era independiente, cuando Estados Unidos no había presentado todavía cartas credenciales como imperio, ya que la primera guerra imperialista realmente de la historia fue la guerra de Estados Unidos contra España en los años de la independencia de Cuba. Esa fue la primera, y ya Martí habló y combatió desde un periódico argentino la idea de un acuerdo de libre comercio, de una comunidad económica de las Américas, que es como la estaban proponiendo los Estados Unidos. Pero en fin, ya con la intervención en Cuba, un país que había luchado 30 años por su independencia, en una guerra heroica, solitaria, porque nadie más lo ayudó, o no podían ayudarlo, se le rinde tributo en nuestra patria hoy a los distintos países, porque hijos de cada uno de esos países fueron voluntarios a combatir a Cuba, o porque algunos líderes políticos se destacaron por su apoyo a la República, pero nuestro país libró a fines entre 1868 y 1898, 30 años, libró 2 guerras. Una duró 10 años y la otra, iniciada en el 95, duró 3 años. Y España, derrotada, más derrotada de lo que estaba Estados Unidos en Vietnam, entonces incapaz ya de resistir, es en ese momento cuando buscan un pretexto e intervienen en Cuba los norteamericanos. Con un mínimo de sacrificio se quedaron con la isla, incluso tienen un pedazo del territorio todavía, ilegales, por la fuerza. Nosotros no vamos a usar la fuerza. ¿Para qué? Sería inútil. Es como si nosotros hubiéramos empezado nuestra lucha revolucionaria librando una batalla contra el ejército de Batista. 4 gatos no pueden iniciar una batalla. Y en el futuro, y cada vez más, la batalla no será con las armas, será con las ideas.